Sean bienvenidos a Camino hacia la Integración. Mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. Hoy tenemos como invitada especial a Rosario Ubiera Minaya. Vamos a tener una charla muy amena sobre el empoderamiento cultural, la integración económica y lo que significa integrarnos por medio del arte y la participación cívico-política también. Rosario, bienvenida al programa. Gracias, Hugo. Un placer estar aquí. Igualmente tenerte aquí. Bueno, Rosario, pues nosotros queremos saber sobre ti y lo que fue Rosario en sus primeros años, dónde naciste y básicamente tu herencia cultural un poco. Claro que sí. Bueno, soy dominicana, orgullosamente dominicana. Ahora estamos celebrando la Semana de Independencia en la República Dominicana. Ayer nací en Santo Domingo, que es la capital del país. Y nada, nací entre una familia muy enfocada en educación y cultura. Mi padre era el director y editor de un periódico muy importante en la República Dominicana llamado El Listín Diario. Mi madre, una diseñadora de modas muy conocida en Santo Domingo. Y tengo dos hermanos mayores. Pero no nos llevamos mucho, tenemos 2 años entre cada uno. Entonces somos en términos de edad muy cercanos. Sí, qué bien. Sí, y entonces nada, crecí en la República Dominicana, en Santo Domingo, en una situación muy normal, muy cómoda. Tuve una infancia muy bonita. Buen tiempo, muy pacífico. Muy pacífico, mis padres muy apoyándonos siempre y como te digo, muy enfocados en nuestra educación. Fui a un colegio católico en la República Dominicana. ¿De monjas? De monjas y padres, son sacerdotes. Entonces, un colegio Calasanz. Hay varios en Latinoamérica. Y entonces, nada, me crié con ese enfoque. Bastante interesante. Sí. Pero nada, tuve una infancia muy amena, muy bonita. Y entonces, ¿por qué el viaje aquí? Digamos, porque... O sea, tus papás trabajando muy bien, trabajos muy importantes, que te inculcaron las letras, el diseño, la moda, me imagino, pero ¿y por qué vinieron? ¿Vinieron todos? ¿Viniste tú? ¿Cómo fue? Te cuento, porque todo, ahí es que comienza, yo digo que en términos de mi vida, ahí es que comienza un cambio, donde yo antes sentía que vivía como en una burbuja, porque vivía en un nivel socioeconómico en la República Dominicana, que me mantenía muy protegida de muchas cosas. Pero también, tú sabes, uno observa y ve la realidad también de la situación económica de nuestros países. Claro, el día a día se notaba ciertos cambios, pero yo en ese tiempo, 12, 13, 14 años, estaba en mi mundo, ¿verdad? Bueno, mi padre trabajó para el Listín Diario por encima de los 20 años en esa posición de director. Y eventualmente se retiró para continuar su carrera como abogado, porque él es periodista, pero también abogado. Entonces decidió concentrarse en lo que es bienes raíces y invirtió todos sus ahorros en un proyecto turístico. Este proyecto era un resort, un hotel que en ese tiempo, ahora ya es un boom en la República Dominicana y todo el área del Caribe y otras partes de Latinoamérica, pero en ese tiempo en la región donde ellos se concentraron era muy nuevo. Y se concentró en el proyecto con un asociado y lanzaron un proyecto bellísimo que era basado en unas tierras, en un área que era parte de nuestra familia por mucho tiempo. Y era como la casa de vacaciones, ¿verdad? Un área muy bonita, muy virgen. Y entonces el proyecto era más cabañas y no un hotel súper grande, sino bien cómodo, como de retiro, precioso en un área que se llama Juan Dolio, en la República Dominicana. Entonces, nada, el proyecto les tomó un tiempo lanzarlo, pero cuando ya finalmente lo lanzaron, un boom de una vez. En ese tiempo también la República Dominicana recibía mucho turismo de Europa, todavía es así, y tenían un contrato con una aerolínea que traía los turistas, ¿verdad? Cada 15 días se llevaba un grupo y traía otro y todo estaba saliendo muy bien. Eso fue en los finales de los 80, principios de los 90. En ese tiempo también la República Dominicana estaba pasando por una transición económica y hubo un bajón
donde muchos bancos se declararon bancarrota, incluyendo los bancos donde mis padres habían puesto sus inversiones y ahorros. Y no es como aquí, que tienes un seguro, unas aseguranza de que te van a volver a devolver el dinero, no. Entonces todo eso se desapareció. No había respuesta, fue un desfalco que pasó bastante grande y conocido en la República Dominicana en ese tiempo. Entonces mis padres fueron parte de esa situación y fueron víctimas del desfalco económico. Claro. Y nosotros como jovencitos, no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando, pero ellos sí sufrieron eso y eso los llevó a perder no solamente el resort, el hotel, pero al mismo tiempo mi madre había puesto, ya tenía una factoría que producía ropa y tenía contratos con diferentes compañías, incluyendo compañías americanas para producir ropa en la República Dominicana. Ella invirtió todo lo que era la compañía en el hotel. Entonces ella también perdió la factoría. Oh, wow. Entonces, claro, entonces en ese tiempo mi papá ya se vio desfalcado y cayó en una depresión horrible. Y entonces, nada, una cosa llevó a la otra. Teníamos familia en los Estados Unidos. Mi abuela de parte materna y algunas de mis tías ya vivían en Massachusetts. Entonces, mi papá estaba en una situación bastante, estaba triste, se sentía deprimido, no se sentía bien de salud. Fue al médico y le dijeron a mi madre: sácalo un tiempo, que se vaya, llévatelo de este cambiar de ambiente, claro, y luego a ver qué pasa. Entonces decidimos venir, pero nosotros como niños no tomamos la decisión, nuestros padres, vamos de vacaciones. Yo acababa de tener mi fiesta de 15 años, antes de saber que todo eso estaba pasando. Entonces tuvimos fiesta, tuvimos viaje y luego regresamos a la República Dominicana y unos meses después nos dijeron: vamos a ir de vacaciones de nuevo. Qué raro. Mi hermano mayor ya se había graduado de la secundaria, estaba a punto de comenzar la universidad. Entonces decidió: no, yo me quedo porque ya voy a comenzar el semestre. Entonces solamente mi otro hermano y yo vinimos. Cuando vinimos aquí, fue en julio. Estuvimos finales de julio, agosto, y luego nada que regresar. Y ¿qué está pasando? También notábamos como que había conversaciones que nosotros no éramos parte. ¿Con quién vivían? Vivíamos con mi abuela. ¿Con tu abuela? Ok. Vinimos a donde mi abuela. En Salem. En Salem, Massachusetts. Vinimos directito de la República Dominicana a Salem, que tampoco se daba mucho en ese tiempo. Era como cuando inmigraban, llegaban a Nueva York o a la Florida y luego el trabajo, oportunidades llevaban a la gente aquí. Que así fue que terminó mi familia aquí. Ellos comenzaron en Nueva York. Y entonces, nada, cuando se dio agosto, fue que hablaron con nosotros, nos sentaron y nos dijeron: no vamos a regresar. Claro. Entonces ya imagínate, yo de 15 años con toda una vida, que para mí era mi vida en la República Dominicana, no tuve chance de despedirme de mis amigos, no tuve nada, era más, ahora estamos aquí, esta es la realidad de lo que está pasando. Lamentablemente pensábamos... Ya hablar un poco más abiertamente. Exacto, lamentablemente pensábamos que lo íbamos a poder manejar, pero no se va a poder y estamos aquí. Entonces ya era enfrentar de que cambiamos de vida completamente. Hemos llegado a donde mi familia que vivía en affordable housing, en unidades que son asequibles, vivían una realidad muy diferente a la que nosotros vivíamos en la República Dominicana. Entonces ya comienzan las cosas que uno comienza a ver cuando uno llega a un lugar y no tiene una base, ¿verdad? Claro. Entonces ya, por ejemplo, con mi abuela no nos podíamos quedar por mucho tiempo porque se iba a quedar en problemas, porque no puede tener toda una familia ahí guardada, ¿verdad? Sí. Mi padre y mi madre no tenían una seguridad de un trabajo. Claro. Entonces, en un tiempo que estuvimos aquí, vinimos con una visa turística, ¿verdad? Llega un tiempo de que también eso expira. Se va a vencer, sí. Muy pronto después de eso pasamos de ser lo que estábamos viviendo en la República Dominicana y quienes éramos en la República Dominicana a llegar aquí y vivir la realidad de ser indocumentados,
no tener una estructura o una base para desarrollarnos aquí y tratar de buscar la manera de entonces cómo vamos a manejar esta situación de la mejor manera posible. Ese fue un giro pues inesperado para ustedes. De pronto tu familia, tus papás lo vieron venir porque pues estaba la crisis económica, pero de nuevo, como tú decías, acostumbrada a un estilo de vida, a una calidad de vida, y pasar de ser empresarios, emprendedores, a venir acá. Bueno, o sea, me imagino que obviamente en algún momento se vio como una trago amargo, una derrota, pero me imagino que ahora viene la parte de la historia de, pues, de comenzar a salir adelante, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo fue eso? Bueno, entonces, de nuevo, ya cuando estuvimos en esa situación, mis padres dijeron, en realidad, el empuje, el futuro son ustedes. Vivimos lo que vivimos, pero hay muchas oportunidades. Sí. Y traten de agarrarse de todo lo que puedan para salir adelante, porque ya nosotros vamos a hacer todo lo que pueden para apoyarlos, pero en realidad ya el futuro está en sus manos. Mi hermano mayor se quedó en la República Dominicana. Eso también habla también de la realidad de los inmigrantes y cómo las familias comienzan a dividirse. Nosotros no podíamos viajar porque estábamos en la situación que estábamos. Él no podía entrar porque ya no tenía la visa. Entonces ya una familia que estaba tan unida siempre, ya perdimos como la conexión en cierta manera con uno de nosotros. Y a mis padres luchando y buscando la manera de no solamente apoyarnos a nosotros dos aquí, pero también en lo poquito que podíamos hacer, enviar para poder continuar ayudándolo a él. Entonces, nada, ahí comenzó a cambiar lo que era nuestra comunidad, como nosotros vivíamos muy sin tener como muchos problemas. Entonces a pensar, ok, yo tengo que trabajar. Yo tenía 15 años, mi hermano a trabajar, mi madre a trabajar por debajo de la mesa, como dicen. Limpiábamos bancos, limpiábamos hoteles. Mi padre también, un periodista destacado, un abogado destacado, se sentía que no tenía por dónde comenzar, pero eso no lo paró. Comenzó a hacer sus conexiones con comunicadores aquí y eventualmente lanzó un periódico en español, aquí en Lynn, el primero en español que se hizo en ese tiempo. Y nosotros continuamos nuestra educación, de nuevo, tratando de aprovechar lo más que se pudiera. Mi hermano muy concentrado en las artes y yo trabajando mucho más en lo que es educarme para lanzarme como comunicadora que pensaba que iba a ser mi carrera. O sea, ¿qué le atribuyes, digamos, que lograron salir adelante, verdad? O sea, porque de nuevo, tú te involucraste en diferentes actividades, creo que nos vas a hablar un poco del trabajo que comenzaste a hacer en Salem, desde muy joven, ¿cierto? Desde los 15. Y tu papá, bueno, a pesar de todos los tiempos difíciles que tuvo que tener, ¿a qué le atribuyes que lograron, digamos, sí, salir adelante, sobrepasar ese capítulo un poco complicado? Yo te digo, mis padres, le doy todo el crédito. No se dejaron vencer y no nos dejaron caer a nosotros. Siempre nos mantuvieron con algo muy positivo. Hay una película que se llama, es una película que trata como de la vida en un campo nazi, pero es un padre que trata de pintar todo muy bonito para el niñito. La vida es bella. Sí, ¿no? La vida es bella, Life is Beautiful. Y siempre yo pienso en esa película porque me hace pensar mucho en mis padres. No porque querían tapar la realidad, pero en realidad decían, enfócate en lo positivo. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Se mantenían optimistas, bastante alegres. Optimistas. Y entonces yo los veía a ellos luchar tanto para salir adelante, que eso inspira a uno también. Claro. Venimos de una buena base, éramos muy unidos, somos muy unidos como familia. Entonces eso ayudó bastante. Pero también yo siempre los vi como ejemplos desde antes. En la República Dominicana estaban siempre envueltos en algo que tenía que ver con la comunidad, participaban mucho en lo que es lo cívico, la responsabilidad cívica, eran líderes en cada quien en su propia área. Pero mira que algo que dices y que es fundamental en esta conversación de todas las personas que emigramos y que tenemos de pronto y realizamos una vida en un sitio y que nos vamos para otro y que ahora que tenemos que reinventarnos, ¿verdad? Algo que me dices de ustedes y de tu familia es que lograron
a pesar de todo lo difícil que llegaron acá a vivir, de pasar una vida cómoda, a vivir una vida de inmigrantes, no les pudieron quitar, ninguna de esas precariedades les pudo quitar la educación que tenían, ¿verdad? Que yo creo que eso es fundamental, el ingrediente que los hizo seguir. Ni tampoco, de nuevo, esas habilidades que tenían de participación. La única era de pronto esperando cómo hago para hacerlo aquí, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, entender un sistema que es diferente. Cuando entramos a las escuelas aquí, era una escuela pública diferente, la forma que estamos acostumbrados a ser educados. No sabía inglés, entendía muy poquito el inglés, y entonces fue tomar me tomó un poquito de tiempo ajustarme, pero mi base en educación, con la que vine de la República Dominicana, me ayudó bastante porque, te digo, en los primeros 2 años, por lo del inglés, yo siento que me retrasé, pero ya yo venía con un avance. Bien en matemáticas. Exacto, entonces había cosas que yo no necesitaba el lenguaje de por sí para entender dónde estábamos. Pero sí fue también, no lo voy a negar, fue un momento difícil para nosotros, el ajustarnos, el entender. Y para mí, precisamente, y mi hermano, que estábamos también en términos de nuestro desarrollo biológico y emocional, éramos, ¿sabes?, adolescentes. Estábamos pasando por esa transición que naturalmente pasa, ¿verdad? Entonces, todo eso junto fue un choque. Un choque que me hizo como encerrarme. Por un tiempo yo no era muy... tú sabes, así como abierta, y estaba siempre como medio cautelosa de todo, tratando de entender. Y en mi país yo me sentía tan cómoda y tan abierta, y todo el mundo eran mis amigos y todo, y llegar aquí a un sitio donde me ven diferente. Entonces eso también afectó de la forma en que yo veía las cosas, porque aquí ya yo entonces tenía un label, lo que le dicen como un letrero, de que ese eres tú. Y no me sentía como me estaban poniendo en ese letrero. Yo dentro de mí sabía que esa no era yo, pero ya te ponen en una caja y ahí te quedas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo romper esa caja y decir, no, yo voy a hacer lo que más pueda, no solamente para presentarme como yo soy y como yo me identifico, pero también me di cuenta de que toda una comunidad necesitaba ese tipo de empuje, de que no tienen que ponernos un letrero porque seamos esto o aquello. No, porque tú eres indocumentada, ahí te quedas y eso es lo que tú vas a hacer. ¿Entiendes? Y es que algo que yo sé que vamos a hablar un poco más, y es el concepto de arte, o también de belleza, de lo que nos atrae, ¿cierto? Visualmente o de otras maneras. Como tú dices, al ponernos etiquetas o labels, de cierta manera también los medios de comunicación sociales acá tratan de lavarnos el cerebro de que hay un concepto de superioridad o de belleza o de todo lo bueno, que es un concepto blanco, ¿verdad? Entonces, de ahí que tú identificaste cómo esta falta de valor hacia lo propio, de confianza, de sentirse bien, nos empeora, ¿verdad? Y entonces, ¿qué más hiciste al respecto de eso? Sí, bueno, de nuevo, fue para mí todo una trayectoria, una trayectoria que todavía estoy desarrollando emocionalmente, para yo sentirme empoderada de que yo puedo ser yo. Pero ¿qué significa ser yo? Entonces yo primero tenía que entender quién soy yo. Aquí comencé a entenderme más como afrolatina, que uso ese término para describirme, que no lo usaba hace 5 años atrás, ¿verdad? Yo vengo con toda una cultura colonizada y una educación basada en un sistema europeo que me ha hecho pensar que como yo soy, como me veo, de dónde vengo, es menos, ¿verdad? Entonces yo tuve que reeducarme para entonces sentirme de verdad con la fuerza de decir, esta soy yo, y así es que yo me siento y así es que me quiero presentar. Entonces ha sido todo un trayecto para mí, pero hoy sí puedo decir que mucho de eso vino no solamente, de nuevo, del empuje de mis padres, especialmente mi madre, que fue muy central en lo que es decirme a mí, tú eres maravillosa, y usa siempre esa mentalidad
para llegar a donde tú quieras. Tú puedes llegar a cualquier espacio y ser tú. No dejes que te pongan esa etiqueta. Entonces ahí comenzó la Rosario, que podía entrar en una junta directiva, en un grupo no sé, un advisory board. Sí. Y me invitaban a cualquiera de esas cosas y yo entraba como la más joven usualmente, la única mujer de color, ¿verdad? Y latina. Y también inmigrante, con acento en el inglés, con muchísimas otras cosas. Entonces entraba y llegaba y me apoderaba del lugar, porque no usaba esas diferencias que ellos veían como una cosa negativa, la usaba como algo muy positivo, donde yo podía ser voz de muchos otros que no tenían la oportunidad de estar en ese lugar en ese momento. Definitivamente, ¿de qué manera, te blindabas de todas esas vibraciones negativas que la gente puede transmitir sin decir nada, verdad? Sí. A ti te pueden mirar, está hablando con acento. O sea, ¿cómo te blindabas de todo eso? ¿O tu confianza interior y tu fuerza interior te pone sobre eso, te pone por encima de eso? Una combinación. Al principio estaba siempre muy pensando, ¿cómo voy a decirlo? Y pensando en, por ejemplo, lo que más me afectaba era el no poder, el sentir que no estaba articulando o comunicándome de la manera que yo sé comunicarme, ¿verdad? Entonces eso me frustraba. Pero al mismo tiempo aprendí a decir, si me quedo callada, porque sí me quedé callada muchas veces, entonces luego me sentía mal porque no expresé lo que tenía que expresar. Y sentía, fue una oportunidad perdida, por el hecho de que yo estoy siendo un poquito self-conscious de mi acento. Claro. Entonces aprendí a bloquear eso y dije, lo comienzo por ahí y uso humor muchas veces para romper ese hielo, y luego de ahí vamos a buscar la manera de entendernos, porque de alguna manera nos vamos a entender, ¿verdad? Mi madre, pues te la pongo de ejemplo, porque entonces ella cuando llegó aquí tuvo que ir a trabajar a un sitio donde era la única latina, y mi mamá sí que no manejaba el inglés, pero no tuvo la oportunidad tampoco de educarse aquí para aprenderlo mejor, pero se comunicaba y creció dentro de esa organización, de ese lugar, y llegó a ser la jefa de lo que es todo lo que era diseño y alteraciones y todo para una compañía completa, manejando a todas las otras personas que hablaban el inglés y que lo manejaban, que habían sido nacidos aquí. Entonces ahí vuelvo a tu punto de que la educación no se la quitó nadie, y también su experiencia, ya venía con toda una rama de experiencias ahí de todo el trabajo que había hecho antes. Y eso lo hemos dicho antes en el programa, o sea, de nuevo, tiene que haber una justicia y un balance de que muchas veces cuando los extranjeros llegan a nuestros países sale la alfombra roja y es como, ¿cierto? Algún profesional, ¿verdad? Consultor de alguna compañía o algo. Pero digamos que tiene que ser recíproco, ¿verdad? O sea, las personas que son preparadas, que se han quemado las pestañas, como dicen, estudiando, también, como tú has hecho, como hizo tu mamá, tu papá al fundar un periódico, y todos esos ejemplos de los que estamos hablando hoy, esas experiencias de lo que pasamos, muchas de las personas que nos ven, de estos temores, de estas críticas, de esto se trata, aprender de este camino hacia la integración, el tuyo, por ejemplo. Ahora, bueno, yo sé que siguió, dijiste con la universidad. Háblanos un poco, por favor, de la parte profesional. Sí, por supuesto. Sí te quiero resaltar que para nosotros no teníamos seguro de que íbamos a ir a la universidad, porque todavía estábamos indocumentados. Entonces estábamos todavía en esa situación. Tomó un montón de años y un montón de recursos llegar a, eventualmente yo, cuando Obama corrió la primera vez, a poder decir que iba a votar. Entonces, mucho del trabajo que yo he hecho en mi comunidad lo he hecho como indocumentada, tratando de usar esa voz para incentivar a las personas que sí pueden votar, para votar no solamente por ellos, pero por mí. Entonces, todo eso, en esa situación yo estaba ya involucrándome mucho en la comunidad en ese tiempo, mis padres también, pero no sabíamos si íbamos a poder aplicar a la universidad. Mi hermano
como te dije, me llevaba 2 años, es decir que él solamente estuvo 1 año en la high school después que llegamos aquí en la secundaria. Y se graduó, pero no tenía papeles. Entonces, él es muy talentoso, ahora es un artista muy famoso, está basado en la Florida, pero él en ese tiempo estaba desarrollando su portafolio de artes. Y te doy la historia de mi hermano, que va a la par con la mía. Claro. Entonces, cuando él se graduó de la universidad, de la secundaria, la profesora de arte vio algo en él, de que tenía el talento, y le dijo, y sabía nuestra realidad, porque hablamos con ella, porque ya lo estaban incentivando, aplica a la universidad y esto y aquello. No teníamos cómo aplicar, no sabíamos cómo hacerlo. Entonces ella le dijo, te puedes quedar otro año, o el tiempo que necesites para prepararte, y comienza a formar un portafolio. O sea que él repitió el grado 12. No repitió, se graduó, pero ella lo dejó que siguiera viniendo para que usara el estudio porque no teníamos ni con qué comprar los materiales de arte. Entonces él iba, pero habla de dedicación también. Él mismo se levantaba, iba y podía quedarse en la casa si quería, no, iba a trabajar en el estudio. Entonces esa misma maestra, una persona, una americana, una persona que no tenía ninguna conexión con nosotros, pero en realidad vio el talento de Rubén, llenó una aplicación para una beca internacional con Fernando Botero. Oh, wow. Y esa beca internacional era, todos los países podían aplicar, y aplicaron más de 500 estudiantes. Y luego el proceso era de 500 a 100, de 100 a 50, muy de 50 a 25, de 25 a 10, de 10 a 1. Y ese uno fue mi hermano. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y entonces, dónde se fue a estudiar? Se fue a estudiar a la Florida. Allá era la beca. Bueno, él podía escoger a una universidad, y entonces escogió la universidad en Miami y se fue a estudiar como estudiante internacional. Todavía indocumentado. Sí, pero por lo que era categorizado como internacional no había problema. Entonces yo al mismo tiempo ya estaba terminando la secundaria aquí, tampoco tenía todavía mis documentos en pie, y me dieron 2 becas cuando me gradué para 2 universidades diferentes y no las pude aceptar. Oh, de la high school. Sí, entonces ahí se dio la oportunidad de entrar también como estudiante internacional a Salem State University, que fue una de las universidades, o en ese tiempo era un college, que nos aceptaba, porque había otros que no. Entonces entré a Salem State y me encantó, y luego cuando estaba en Salem State ya entonces me entraron el Social Security y algunos de los documentos que necesitaba, y así comenzó el proceso. Pero eso es también, hasta el último momento no sabíamos qué iba a pasar, pero agarramos la oportunidad cuando se dio y continuamos nuestra educación los dos, y gracias a Dios pudimos graduarnos, y de ahí en adelante ya entonces oportunidades vinieron en términos de trabajo y otras cosas. Wow, qué maravilla. Ahora quiero hacer un poquito de un fast forward para algo que es fundamental, y que tú me comentaste que de cierta manera ha combinado las diferentes vertientes de lo que ha sido tu vida en Amplify Latinx. Entonces, cuéntanos qué es Amplify Latinx, qué es lo que hacen y por qué estás ahí. Sí, Amplify Latinx es una organización que se encarga, la misión en realidad es avanzar la próxima generación de líderes latinos que están responsabilizados con el avance cívico y económico de nuestra comunidad. Entonces es una misión amplia. Nos enfocamos en 3 áreas importantes, que es representación a todos los niveles de lo que es liderazgo latino, oportunidad económica, que se enfoca más en emprendedores, en negocios latinos y oportunidades en esa área, y luego el enlace cívico y la educación cívica, que hacemos mucho trabajo con lo que es el voto latino, así como también lo del censo este año y todas esas cosas. Y todo eso bajo una sombrilla de lo que es la educación en general. Entonces, yo estoy ahora de directora ejecutiva, soy la primera y la única que se ha hecho bajo Amplify. Amplify comenzó con 2 personas muy importantes, Betty Francisco y Eneida Román. Ellas lanzaron lo que es Latina Circle. Líderes latinas. Líderes latinas que vieron una necesidad
de crear un espacio donde otras líderes latinas se pudieran reunir y apoyarse unas con otras. Y hablaba mucho de lo que es la diferencia entre ser una mentora, que es muy bien, educación, mentora, guía, a ser una campeona. Cómo tú eres la campeona para otra persona, cómo tú pasas de ser mentora a tomar una persona de la mano es un grado más allá, a abrir puertas. Compromiso más. Un compromiso más sólido, porque es tomar el compromiso de decir, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a abrir esta puerta por ti, donde no importa el nivel donde estés, ese empuje se necesita. Entonces, eso se usa mucho dentro de la cultura anglosajona. ¿Por qué no? Claro, nosotros también usarlo para avanzar a personas en nuestra comunidad. Entonces, Amplify usa ese mismo concepto en lo que hacemos. Hacemos muchas campañas de visibilidad para nuestros latinos, para nuestros líderes en todos los sectores. Siempre lanzamos mucho eso. Recomendamos personas para juntas, comisiones, para premios, reconocimientos, para oportunidades para hacer presentaciones. Todo lo que es traer representación latina a cualquier aspecto y cualquier sector. Entonces, nada, tenemos más de 3,000 miembros en este momento y creciendo cada día. Y tenemos alrededor de 200 y algo de partners asociados con los que trabajamos y hacemos todo lo que es la programación que hace Amplify. Amplify, eso se me hace que tiene que ver mucho también con, bueno, lo que hacen que precisamente es promover lo latino, ¿cierto? Ahora, un estado como Massachusetts que es progresivo, es un estado económicamente poderoso, pero que los latinos estamos económicamente en una brecha bastante grande entre la población blanca y el latino. O sea, es prácticamente el peor estado en términos de equidad económica para los latinos. Hay mucho trabajo por hacer acá, entonces. Sí, muchísimo. Representación política también estamos. Claro, entonces ahí es que está. Por eso se ha notado ese vacío que había en Massachusetts, porque no había una organización que mirara todas esas áreas y tratara de trabajar con una coalición de asociados, partners, de individuos que están en cada quien en su área tratando de empujar para ese cambio. Amplify entiende que hay mucha necesidad de asistencia social para nuestra comunidad, porque todos necesitamos ese empuje. Lo viví yo en carne propia, ¿verdad? Pero nosotros no trabajamos con lo que es programas de asistencia social. No trabaja. No, hay muchísimos y hay organizaciones que lo están haciendo muy bien. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es el próximo paso. ¿Cómo sacamos a nuestra comunidad del ciclo de la asistencia social y lo dirigimos a un camino de crecimiento? Ahora, dos cosas. Uno, hablando de Massachusetts de nuevo, este estado por varios años ha perdido la población nativa, gente que se va, la nativa por así decirlo, pero la inmigración es la que ha logrado mantener reemplazar la población y que haya inclusive crecimiento de la población. Eso tiene un impacto fundamental en lo económico, porque acá se necesita gente para trabajar, gente que paga impuestos. A lo que voy es a que el valor económico que creamos los latinos es importante y no podemos menospreciarlo ni sentir que no estamos contribuyendo, pero al mismo tiempo lo que ustedes hacen es como exigir ese valor, ¿cierto? Decir, sí. Entonces, para la gente que nos ve, creo que es una de las conclusiones importantes. No dudemos que creamos tremendo valor a este estado, al país, pero de cierta manera no podemos quedarnos con que nos están haciendo un favor a nosotros, ¿cierto? O sea, tenemos que exigir esa participación económica, esa inclusión. Y te felicito porque suena que el trabajo que haces como director ejecutivo junto con las fundadoras realmente está teniendo un impacto. ¿Cuál es la iniciativa que están en este momento desarrollando principal? Sé que hay muchas, pero ¿cuál es ahorita la primordial? Bueno, primordial es el voto latino. Ahora mismo, este año, con unas elecciones presidenciales encima, es muy importante comunicar con nuestra comunidad de la importancia del voto. Entonces, estamos haciendo muchísimas campañas de educación, pero también de alcance a nivel ya local, en cada una de las comunidades, trabajando con organizaciones que están haciendo ese trabajo de
tocar puertas y en realidad motivar a nuestra población a salir a votar. Somos llamados el monstruo dormido por alguna razón. No solamente en la política y en la representación política, eso de nuestro voto puede cambiar completamente la dirección de las elecciones, pero completamente. Entonces tenemos que asegurarnos de que nuestra comunidad entienda el poder que tenemos ahí. La otra cosa es en nivel económico. De nuevo, lo mismo. El poder de compra del latino es impresionante. Entonces es muy importante que nosotros sepamos el control que podemos tener cuando decimos no vamos a comprar de este lugar y vamos a poner nuestro dinero en tal lugar. Y lo que incentivamos es pon tu dinero en tu comunidad, en los negocios locales, en nuestros negocios de minorías, nuestros negocios latinos, invierte en ellos, porque esos son los que dan el empuje de un crecimiento económico local, que nos afecta a todos. No, excelente, pues te felicitamos por el trabajo de nuevo, por la organización. Sé que hay muchas cosas que desafortunadamente por el tiempo no pudimos discutir y bueno, esperamos que ojalá de pronto vengas en otro programa y sigamos hablando. Éxito con todo el trabajo que haces con la participación del voto, el empoderamiento económico. Y gracias, yo digo gracias a nombre de las personas acá de la Costa Norte, porque no lo hablamos, pero tú volviste. Tú te fuiste a estudiar, saliste, pero tú volviste. Y los muchos otros jóvenes que están volviendo acá, después de que se gradúan, están transformando a nuestra Costa Norte, Salem y Lynn. Así que para cerrar, ¿cuál es ese mensaje, digamos, positivo que nos quieres dejar con respecto a lo que es ser latino en este país y el camino hacia la integración? Bueno, lo que he hablado es muy importante que creamos en nosotros mismos y que no dejemos que todas esas etiquetas que están poniendo una narrativa negativa sobre nuestra comunidad opaque el trabajo que estamos haciendo. Somos muchos, podemos hacer un trabajo excelente juntos. Es muy importante que tampoco dejemos que divisiones dentro de nuestra propia comunidad y cultura nos hagan no unirnos. Entonces, todo el trabajo que yo he logrado, lo he logrado siempre con mucho apoyo de muchas otras personas que no solamente han servido como modelos para mí, pero también que han estado ahí para apoyarme. Nunca hubiera podido hacer lo que he hecho sola. Entonces, en ningún momento podemos pensar que como comunidad vamos a crecer solos, necesitamos hacerlo todos juntos. Bueno. Y ese es el mensaje que puedo dejar. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias por venir a ti, al programa. Hugo. Un placer. Estimados amigos, gracias por sintonizarnos. Por favor, compartan sus inquietudes, preguntas, comentarios sobre este gran programa que tuvimos el día de hoy. Y les esperamos la próxima semana aquí en Camino hacia la Integración. Gracias.